El sol caía como una sentencia sobre la hacienda. El aire vibraba en capas de calor y polvo, y el cañaveral cerca del lindero susurraba una música afilada que no prometía consuelo. En la casa grande, la porcelana del café brillaba como un espejo pequeño y peligroso. En los barracones, las manos curtidas trabajaban siempre con la urgencia de quien sabe que el día no perdona. Era 1783, y Cartagena se extendía lejos, entre mar y rumor, pero la distancia no borraba la ley que regía aquel terreno, la voluntad del dueño, la obediencia de los otros y el silencio impuesto con la violencia de cada amanecer. Si esta historia te llega y quieres seguir escuchando relatos como este, suscríbete al canal, activa la campana para no perder las siguientes voces del pasado y comenta desde qué país nos miras hoy. Tu presencia mantiene viva la memoria de quienes no tuvieron voz. Josefina tenía 16 años cuando la trajeron a la hacienda. Antes, su vida había conocido la exégesis silenciosa de las monjas y una inocencia que ahora parecía un objeto extraviado en el barro. Llegó callando como quien guarda una herida abierta, con los ojos que aprendieron a esconder el llanto detrás de la concentración en el trabajo. Dominga la miró al principio con una mezcla de gravedad y lástima. Había aprendido, en su larga estancia en la hacienda, a leer las caras como los mapas de los días. En Josefina leyó la marca de la intemperie, una voluntad temprana, pero apenas formada, sometida ya a la costura de la necesidad. El coronel Rodrigo de Santillana gobernaba la casa grande con la voz de quien confunde la ley con su propia furia. No había en él historias de grandes batallas que contar. Su prestigio era la autoridad que se compraba con silencio y con la exhibición del castigo. Caminaba por la galería con botas que hablaban por él sobre la tierra, y a su paso la porcelana del café esperaba en manos de criados como un ritual de pertenencia. Quien bebía de ella tenía derecho a disponer de cuerpos y días. No escondía su pose, al contrario, la ostentaba en domingos de misa, en cenas de visitas y cuando la noche no miraba, en habitaciones cerradas donde la costumbre de la humillación se decía la verdad a solas. Los barracones eran un mundo en microcosmos, vidas encajadas, pequeños juramentos compartidos en voz baja, la cocina con su fuego perpetuo y una cadena de gestos que pasaba herencias de dolor como quien pasa una cuchara. Allí, entre ollas y morteros, Josefina aprendió a reconocer las hierbas que no eran nombres, sino promesas, unas para atemperar la fiebre, otras para los dolores más comunes, muchas más para el sabor. Su trabajo la acercó a la cocina y la cocina la acercó a los secretos que despuntaban en tazas. Con el tiempo, en sus manos, la porcelana dejó de ser objeto de servicio y se volvió signo, un gesto que separaba al que mandaba del que debía obedecer. La humillación llegó un día claro, con la plaza central de la hacienda llena de hombres y mujeres atados por la costumbre del espectáculo. El coronel ordenó que la sacaran al patio. La voz que pedía obediencia no dejó lugar a preguntas. Josefina fue traída con la frescura del amanecer pegada al cuerpo, como si aún pudiera oler la humedad de otras mañanas. No repetiré lo que sucedió en la oscuridad que siguió. No es necesario describir la violencia en sus términos más brutales para entender su efecto. Pero hubo en aquello una exhibición pública de poder. Su cuerpo, reducido a señal, su voz, apagada por la incredulidad de quienes miraban, su dignidad, arrancada y expuesta como una bandera rota al viento. Dominga la encontró luego, antes del mediodía, sentada en silencio cerca de la pila de lavar. Las manos de Dominga tenían la práctica del consuelo, no intentó palabras grandes. Le pasó un trapo, le ofreció un café tibio con una mano temblorosa, y sostuvo la mirada como si quisiera anclar en Josefina algo que aún no sabía que podía salvarla. «No te dejes ver quebrada», le dijo en voz baja, «que te vean entera, que no otorguen al hombre lo que no puede devolver». Las palabras fueron un cordón flojo, y sin embargo, algo en Josefina se apretó con ellas como un nudo que busca cerrar una herida.
El castigo público dejó marcas que no sanan con simples ungüentos. Los otros esclavos miraron desde el umbral el modo en que se había quebrantado la frontera entre la intimidad y la exposición. Algunos bajaron la cabeza y aprendieron una lección atroz sobre hasta dónde llegaba la soberanía del dueño. Don Eugenio, el capataz, observó con la calculadora mirada de quien preserva su lugar. No era el verdugo de la obra, sino el que organizaba la maquinaria del cuidado físico de la hacienda y, en la misma mano, la administración del castigo cuando convenía. Su rostro no mostró sorpresa. Se sabía circunstancias. Hay quien hace lo necesario para sobrevivir, y también hay quien entiende la supervivencia como prolongación de la justicia de la casa. Después de aquellos hechos, en la noche cerrada donde los grillos llevaban el compás de una paciencia que no todo lo cura, Josefina comenzó a cambiar con la lentitud de una sombra alargada. No fue un arrebato repentino, la transformación fue una economía de gestos. Aprendió a medir las miradas, a guardar en la hendidura de las manos los nombres de quien la había usado. Dormía poco y trabajaba más. La memoria de lo ocurrido se volvió una herramienta fría, no para olvidar, sino para entender la cadena que la había traído hasta allí y las pequeñas grietas del poder que la sostenía. A menudo, después de la faena, se quedaba en la cocina con las manos entre las ollas. Preparaba, como quien se distrae, las infusiones que Dominga le enseñaba. No se trataba de fórmulas exactas, sino de sabores, texturas, tiempos que condicionan el cuerpo sin nombrarlo. No pidió a nadie hacer lo que hizo. Recogía simples cosas de la tierra que se ofrecían a la vista, raíces molidas, cortezas amargas, algo que dejaba una estela metálica en la lengua. Era trabajo de paciencia más que de prisa, y en ese ritmo encontró el mapa que la llevaría a invertir, aunque fuera por un momento, el orden de las cosas. La comunidad del barracón miraba sin preguntar, pero sus ojos no eran ciegos. Había en ellos miedo, y también un fervor sigiloso, como quien deja un secreto en la costura de la ropa. Dominga observaba desde su lugar. Veía cómo Josefina se quedaba más tiempo junto al mortero, cómo sus dedos aprendían trayectorias que no eran las del servicio habitual. En la cocina compartían silencios que hablaban de redención, no de celebración. «No te envenenes la conciencia», le dijo Dominga una noche, y Josefina replicó con calma. «No es la conciencia la que busco endulzar, sino la ley que me puso aquí para que me rompan». Dominga no dijo más. Había aprendido que las palabras podían ser veneno o bálsamo, y en aquel momento se guardó la lección para sí. El coronel siguió con sus costumbres, como si la rutina pudiera borrar la ofensa. Recorría patios, recibía visitas, sostenía en la mano la taza que lo devolvía a su lugar de mando. Y la porcelana, siempre esa porcelana fina, que parecía un símbolo frágil de poder, le pertenecía por derecho. Era en ese objeto en que Josefina y Dominga centraron la operación. El gesto íntimo del que se hace dueño el amo, la vuelta diaria de poder que no admite contrapesos. Lo que tramaban no era estruenzo sino precisión. No un acto para gozar, sino una inversión de la exposición. Un acto que devolviera al que humilló la sensación de su propia fragilidad. En el transcurso de las semanas, Josefina observó el ritmo del coronel con la exactitud de quien estudia las mareas. Sabía cuándo el hombre tomaba el café, después de la misa de la casa, con la mañana ya alta, o al caer la tarde, cuando la luz doraba la galería y los visitantes se retiraban. Él gustaba de cierta ceremonia, la taza colocada en su mano por un criado de confianza, la postura que lo hacía imperceptiblemente más alto, la satisfacción de pronunciaciones que él consideraba dominio. Esa ceremonia sería la ocasión. No se dirá aquí cómo se hizo la mezcla, qué hierba cuajó con qué otra, ni en qué proporciones, porque nada de eso debe leerse como receta ni precepto. Bastará decir que Josefina usó la cocina como quien teje una idea, que sus movimientos fueron discretos como los que practican quienes han aprendido a no llamar la atención, y que Dominga guardó silencio y fue cómplice en la medida en que la compasión le permitía elegir bando sin esperar absolución. La noche que eligieron para ejecutar la inversión fue una noche en la que el viento no quiso moverse. La hacienda parecía contener la respiración. Hasta los perros dormían con los ojos a medio abrir, como si husmearan la posibilidad de cambios que los humanos no alcanzaban a nombrar. Josefina esperó, con un temblor que no era temor, sino cierta conciencia de lo irreversible, a que don Eugenio llevara la bandeja al cuarto del coronel. Todo se movió con la lentitud de la sangre que se espesa en invierno.
Pasos medidos, la porcelana limpia, la sombra de la mano que no se adjudicaba el gesto y sin embargo lo servía. Antes de que la bandeja saliera de la cocina, Dominga se acercó a Josefina con una mirada que era a la vez orgullo y pena. «Cuando esto acabe», murmuró, «las cosas no volverán a ser como antes. Puede que nunca cobres el nombre que te fue robado. Puede que ganes la libertad y pierdas la paz. Piensa en eso, niña». Josefina asintió con la cara que no buscaba excusas. Sabía ya, desde hacía mucho, que la exactitud del acto no borraría lo que le habían hecho. Su venganza no sería bálsamo total, era un pago parcial, un espejo que devolvería al coronel algo de la humillación que él había repartido sin medida. También sabía que la mirada pública, ese tribunal de silencios, no perdonaría a quien tomara la justicia por su mano. En la contabilidad de la vida había cuentas que se pagaban con moneda de otros tipos, pérdida de futuro, vacío de afectos, la sombra que cuelga del recuerdo. La bandeja cruzó el corredor con la cadencia de un reloj que no se apura. Don Eugenio la sostuvo con la solemnidad de quien cumple órdenes que conoce bien. En su rostro había una tensión casi imperceptible, como la cuerda de un arco que sabe que puede romperse. El coronel, sentado en su sillón, recibió la taza con el gesto que lo afirmaba en su sitio. Había en sus ojos una confianza antigua, aquella que se sustenta en la certeza de la impunidad. Sonrió, apenas, como quien cierra un trato sin esfuerzo. «Gracias», dijo, y su voz llenó la sala con la seguridad de quien cree que todo le pertenece. En la cocina, Dominga exhaló y se volvió hacia la puerta como para asegurarse de que todo seguía en su lugar. Josefina, con las manos aún frías por la tensión, sintió el peso de la porcelana como si fuera una campana que llamara a la hora de un juicio. Pensó en la lluvia que no había lavado nada, pensó en las manos que la habían tomado y en las manos que ahora servían. Respiró. La noche, por un momento, pareció detenerse en el filo de la taza. La taza quedó en sus manos como una promesa antigua y quebradiza. El coronel la llevó a los labios con la misma suavidad con que se apretaba un símbolo. Sonrió otra vez, esa sonrisa pequeña que se aferraba a su derecho, y bebió. Al principio no pareció suceder nada. La luz de la lamparilla inclinó su dorado sobre el borde blanco, y el sonido amortiguado de los criados y del viento se convirtió en un fondo que nadie escuchó del todo. Luego, de pronto, hubo un movimiento imperceptible en la cara del coronel, la contracción de un músculo que no obedecía a su voluntad, una ceja que se elevó como si un pensamiento impertinente lo hubiese picado. Puso la copa sobre la mesa, lentamente, como quien temiera que el gesto revelara su desnudez. Miró a su alrededor buscando la seguridad de la costumbre, el sillón que siempre le cedía altura, el cuadro de antepasados que lo miraba desde la pared, la mesa dispuesta para su consumo. Nada en la habitación era distinto. Y sin embargo la certidumbre había cedido 1 centímetro. «¿Qué le ocurre, coronel?», preguntó don Eugenio, su voz más baja que un soplo. El hombre intentó responder, como si las palabras pudieran recomponer la línea de su dominio, pero su garganta ya no obedecía. Tosió, una tos seca que quebró el hilo fino de su compostura. Le temblaron las manos, la taza rodó y cayó sobre la alfombra, despedazando el silencio en un conjunto de fragmentos blancos. Nadie fue capaz de recogerla en ese instante. La porcelana se hizo pedazos como si fuera la representación física de la autoridad que se desmoronaba. El coronel apoyó la frente en las palmas y se quedó allí, como si tratara de recomponerse con la memoria. Los ojos, que hasta entonces habían sido fríos y exactos, ahora buscaban un punto fijo, y hallaron la ventana. A través del cristal, la hacienda se extendía en sombras, los galpones, la fuente, las líneas rectas de los olivos. Silencio. El silencio de la noche que no quiso moverse. Sus manos se cerraron y abrieron, y en cada movimiento residía la posibilidad de admitir que algo habitaba su cuerpo que no había estado antes, una fragilidad que no pertenecía a su rango.
Dominga y Josefina permanecieron en la cocina como dos estatuas que, por costumbre de años, sabían cuándo era turno de actuar y cuándo de permanecer invisibles. Don Eugenio, pálido, dio un paso y otro, como si buscara un borde donde poner la mano. Al borde del umbral, Dominga dejó escapar un suspiro que podía ser victoria o arrepentimiento. Josefina sintió ese aire en los pulmones y supo que la línea se había trazado. Algo se había roto. Al amanecer, el rumor se extendió con la misma lentitud que una mancha de aceite sobre agua. Primeros fueron los sirvientes, que observaron de lejos la casa del coronel, con el miedo que trae la novedad. Después, en carrajes silentes, llegaron algunos vecinos, algunos por curiosidad y otros por expectativa. La posibilidad de un cambio, aunque fuera leve y de naturaleza íntima, era suficiente para remover el mundo de la hacienda, que vivía de certezas heredadas. El coronel no murió aquella noche. Vivió, tironeado por la furia de sentirse traicionado por su propio cuerpo. Pasó las horas siguientes entre la cama y el sillón, con la cara marcada por sudores fríos. Pidió agua, reprimió un gemido, exigió explicaciones que nadie supo dar. A su alrededor se tejió una corte de miradas. Don Eugenio simuló control y se plegó a la orden de cerrar las puertas. Los criados bajaron la cabeza y murmuraron entre ellos. Dominga hizo lo que sabía hacer. Fue a buscar vendas y ungüentos, porque había cosas que una sola acción no podía arreglar, y la costumbre endurecía las manos para otros cuidados también. Josefina se movía con una calma que no era de silencio, sino de tremenda vigilancia. Cada vez que recordaba las manos que la habían tomado, el gesto de tomar la taza se le volvía a la mente como el voz de una pieza musical que nunca cesa. No hubo en su rostro la euforia que algunos esperarían en un acto vindicativo. Hubo, más bien, la falta de paz que antes había anunciado Dominga. Sabía que algo había cambiado, sí. Sabía que quizás la balanza, por un instante, se había inclinado. Pero en el mismo gesto de la inversión había quedado algo que no podía llamarse restitución. Los días siguientes trajeron una serie de consecuencias que nadie había previsto en su totalidad. En la plaza del pueblo, los hombres que siempre habían saludado al coronel con una inclinación de cabeza empezaron a mirarlo de reojo. Unos decían que aquello era justicia poética, otros que era castigo divino. Los más prudentes temían la agitación que podía venir si alguien culpaba a los sirvientes. Alguien susurró que la copa había sido envenenada, otro dijo que el coronel padecía enfermedad de la sangre, mal que ya en otrora rondaba a hombres de su edad. La verdad, sin embargo, era menos ostentosa y más peligrosa. En la casa se respiraba la sospecha. Una tarde, cuando el sol inclinaba su luz sobre el patio y tejía sombras largas, el coronel, todavía con la respiración marcada, mandó llamar a don Eugenio. Su voz tenía la aspereza de quien se sabe herido pero no quiere mostrarlo. ¿Hay traición en mi casa?, preguntó. Don Eugenio, que había sido el puente entre los mundos del patronato y la obediencia servil, negó con la cabeza. No lo creo, señor, pero hay murmullos. ¿Quién se acercó a mi mesa?, insistió él. Nadie sirve sin mi orden. Don Eugenio calló. En ese silencio se condensaba el dilema de los que viven en la sombra del poder. La lealtad es una cuerda que puede romperse en tanto dolor. Finalmente dijo: Señor, Dominga y Josefina estuvieron en la cocina, pero no las vi acercarse a vuestro salón. Nadie entró. El coronel cerró los ojos y en la oscuridad buscó la imagen de la porcelana rota. Entonces, musitó, alguien se ha atrevido a tocar lo que me pertenece. La declaración fue un golpe. Josefina, trabajando en la despensa, escuchó el nombre de Dominga como quien escucha una sentencia. Dominga, por su parte, se acercó a la ventana y vio al coronel caminar con paso corto, su cuerpo recortado en la luz. Ella supo que ahora el mundo los miraría con ojos nuevos, no como una familia de criadas, sino como posibles culpables de un crimen que la jerarquía no tolera. Y ese nuevo modo de mirarlas podía costarles más que la esperanza de justicia que las había impulsado. No pasó mucho tiempo antes de que se presentaran visitas oficiales.
24 horas después, un comisionado del latifundio vecino llegó con papeles y una expresión que no simulaba ingenuidad. Venía, dijo, a proteger la paz del lugar. En sus palabras había el eufemismo que siempre acompaña a las decisiones de los poderosos. Preguntas formales se llevaron a cabo en voz baja. Se buscó, con frialdad administrativa, un responsable. Se tantearon testimonios, se pidió que los sirvientes permanecieran en sus dependencias. Alguien, además, con peor suerte para la verdad, sugirió la posibilidad de que la propia Josefina hubiese querido llamar la atención. La mirada pública, esa instancia que tanto Dominga había temido, comenzó a ejercer su tribunal. La injusticia, que en el fondo del gesto de Josefina había sido un intento de restituir una parcela de poder, chocó de frente con las leyes de la propiedad y la reputación. El coronel, aunque frágil, poseía aliados y recursos. Su familia, aunque distante, le proporcionó abogados. Las relaciones con el juez local aseguraron que las pesquisas tendieran a proteger la versión de quien había ostentado dominio. Don Eugenio, presionado, empezó a mover piezas para aliviar la tensión. Algunos sirvientes fueron interrogados con aspereza, otros simplemente se sintieron observados de una manera nueva y peligrosa. En las noches posteriores, Josefina sintió cómo la libertad que imaginó se volvía un lugar inestable. Había una sensación nueva en su pecho. La libertad posible, la que invita a reescribir un nombre, exigía pagar un precio que no había calculado. Si la voz de la comunidad, que es a la vez rumor y verdad, la señalaba como culpable, su salida no sería un camino fácil. La casa que ella había soñado habitar con otro nombre era ahora una isla en la que las olas venían a romper con más fuerza. Una tarde, Dominga la encontró sentada en el sótano, con las manos en la tierra, como quien compone la paciencia de un jardín. «¿Qué harás si vienen a buscarte?», preguntó la anciana. Josefina la miró sin sorpresa. «No lo sé», dijo. «Quizá huya, o quizá me entregue, o quizá espere a que todo pase». Su voz no traicionaba convicción, traicionaba el descubrimiento de una verdad antigua. La venganza cambia al que la recibe y al que la da por igual. Dominga colocó una mano en el hombro de Josefina. «Hijastras de la injusticia», murmuró. «Hiciste lo que muchos solo sueñan. Pero esto no termina con el acto. Empieza otra historia, y esa historia puede ser más larga y más cruel que la que borraste». Las palabras de Dominga fueron proféticas sin desearlo, porque en los pueblos y en las casas grandes el rumor es materia activa y no espera a sentencias para tallar la memoria. Vecinos que antes se cruzaban en el camino con neutralidad, ahora inclinaban la cabeza, no por respeto, sino por cálculo. La prudencia pide no mezclarse con los conflictos de los poderosos. Las voces que apoyaban la acción de Josefina eran pocas y calladas. Las que la recriminaban hicieron bullicio. El coronel, mientras tanto, no encontró en esa humillación la rendición que algunos hubieran imaginado. Vivió con la dureza de los que han conocido el abismo y se rehúsan a contemplarlo. Se volvió más severo con el mundo, transformó su dolor en un frío redoblado de órdenes y castigos. Multó a los más débiles, cuestionó a los que siempre le eran fieles, y realizó cambios en la servidumbre que buscaban reinstaurar la línea que le daba el derecho de mando. Su vulnerabilidad, lejos de suscitar compasión, alimentó su necesidad de reafirmación. El poder, pensó para sí una vez en la soledad de su gabinete, se cura con miedo, no con explicaciones. Una mañana, meses después, cuando la finca ya no conservaba intacta la costumbre anterior, la justicia formal decidió intervenir con un gesto que pretendía ser conciliador. Convocó a una audiencia donde escucharían testimonios y se buscaría resolver el asunto sin escándalo público. Josefina fue llamada a declarar. Caminó al tribunal, esa sala más parecida a una habitación que a un escenario, con la espalda recta y un temor que la acompañaba como una segunda piel. Miró al coronel frente a ella, que la observaba con la distancia que se reserva para los enemigos. El juicio fue breve y sinuoso.
Las preguntas buscaban una confesión, un detalle que cimentara la culpa. Las respuestas de Josefina fueron medidas, no admitió más de lo necesario. Habló con la verdad discreta de quien no quiere ofrecer a la justicia armas que le sirvan de verdugo. Dominga, llamada a declarar como testigo, se mantuvo fiel a lo que consideraba su deber, proteger a la joven. Dijo la verdad a medias, por estrategia y por lealtad. Al final, la balanza de la ley, inclinada por la influencia del coronel y por la falta de pruebas concluyentes, decidió por una sanción pequeña y simbólica: multas, advertencias y un llamado de atención a los criados. No hubo prisión para el coronel, no hubo castigo ejemplar para quien quizá había sido el ejecutor del acto. La mirada pública, sin embargo, había cambiado para siempre. El coronel ya no era el hombre inatacable de antes, y Josefina ya no era la niña anónima que dormía en los cuartos de servicio. Cuando salió del tribunal, Josefina sintió la luz del sol como una cosa nueva, un blanco que no limpiaba heridas, pero que de algún modo dibujaba contornos distintos. Dominga la esperaba en la parra, con los ojos húmedos pero la voz firme. «Nos costará caro», dijo la anciana. «Puede que no seas libre de nombre, pero hay algo que nadie puede quitarte ahora. Has probado que el gusto del poder es humano, y eso lo hace igual a todos». Josefina miró la hacienda extendida, aprendida en los pliegues de la vista. Pensó en la porcelana rota, en la taza que había reclamado una hora de justicia, y supo que la noche del acto quedaría como una marca indeleble. No una reparación, no una absolución, sino un punto de inflexión que obligaría a todos a leer de nuevo su propia historia. Se dio cuenta de que la venganza la había llevado a un lugar donde la libertad y la soledad podían caminar de la mano. Esa noche, mientras la casa respiraba con sus viejas costumbres, Josefina subió a la azotea y miró el cielo. Las estrellas parecían lejanas, casi ajenas a la trama de los que abajo vivían atados a cadenas de costumbre y de tierra. No pidió nada, apenas dejó que el silencio le devolviera su imagen. En el filo de la azotea, con el viento que por fin se atrevía a moverse, Josefina entendió que la deuda que había pagado no cerraba de golpe la cuenta. Había ganado un nombre en la verdad privada, pero perdido la paz pública. Y aún así, en ese balance desigual, halló una forma de calma, la certeza de que ya no podía volver a ser la misma. En la cocina, Dominga encendió la lámpara. Sus manos, que habían guiado a Josefina en la noche de la decisión, posaron un plato con pan sobre la mesa. «Mañana vendrá gente», dijo, y no agregó nada más. Josefina asintió. Afuera, la hacienda seguía su vida. Las manos en los campos, las voces que llamaban a los animales, los murmullos de la plaza que jamás duermen del todo. Todo seguía, pero de otra manera. A lo lejos, un carruaje se detuvo en la entrada y un nuevo visitante bajó, con la elegancia de quien trae noticias. Alguien abrió la puerta principal y dio la bienvenida. El mundo, con su capacidad para olvidar y para recordar, volvía a girar. Josefina comprendió que el precio de su acto no era solo el riesgo de ser descubierta, era también la inevitable reconfiguración de su relación con el lugar donde había nacido la humillación y donde había plantado la semilla de un nombre. Se quedó en la azotea hasta que la lamparilla de la cocina lanzó su último resplandor. Luego bajó y caminó hacia la puerta principal donde la vida continuaba su conversación con el destino. No sabía todavía cómo terminaría todo aquello, sabía solo que a partir de entonces las decisiones posibles estaban, para siempre, teñidas por lo que había hecho en la noche en que la porcelana se volvió tribunal. La puerta se abrió de par en par, y el visitante entró como quien sabe que ha atravesado más de una casa enojada. No traía la arrogancia de los señores del lugar, traía la suave corrección de quien ha pasado tiempo en la ciudad y entiende los gestos públicos como tejidos delicados. Su sombrero dejaba ver un cabello ya canoso en las sienes, y en la mano sostenía un paquetito envuelto en papel grueso y una carta sellada con lacre negro. Se presentó con un nombre que no necesitó explicación: Don Ignacio Margüelles, impresor del oficio y de las noticias en la capital. Dominga lo recibió con la misma cortesía que reservaba a todos los forasteros, pero sus ojos, esa red de líneas vivas, no ocultaron la desconfianza.
Josefina, enseguida, supo que el hombre buscaba algo más que un saludo. Buscaba una figura que pudiera ocupar una posición en la conversación pública. Don Ignacio habló con la calma de quien mide cada palabra antes de soltarla. «Traigo noticias», dijo, «suceso en las plazas, voces que se reproducen. He venido porque su nombre circula, señoritas, y porque en la capital hay quien cree que la verdad no debe quedarse en la casa ni en la corte menor». Josefina apretó las manos, el pan de Dominga crujió bajo sus dedos, y por un instante dudó si debía levantarse y cerrar la puerta. Don Ignacio dejó sobre la mesa un pliego doblado. El papel tenía un título impreso a grandes letras. Más abajo, un texto compacto, una crónica mordaz que relataba, con otras voces y otros detalles, aquello que en el tribunal se había dicho a medias. Las frases no eran exactas a la forma en que Josefina había vivido la noche de la porcelana, nunca lo serían, pero contenían una verdad que la descolocó. Por primera vez, la acción no estaba contada solo desde la sospecha o desde la protección del poder. Había ojos que miraban desde fuera y que, sin conocerla por nombre, entendían lo que había pasado. «Han sacado esta hoja en la capital», continuó don Ignacio. «La han repartido en los cafés, en las aulas, en la estación del correo. Hay quien dice que un gesto así puede cambiar la marea. Y hay quien dice que la marea siempre vuelve más fuerte. Vine a ofrecerle, señorita, una posibilidad. Si quisiera, podría darse a conocer fuera de esta casa. Contar su versión, presentarla con nombre propio. Eso abriría la puerta a otros, o cerraría muchas cosas de golpe». Las palabras golpearon a Josefina con la irregularidad de una lluvia fina. Dejar la hacienda, exponerse a la curiosidad de extraños, arriesgar que las historias se le depositaran encima como polvo. La sola idea la hacía retroceder. Dominga, sin embargo, no se asustó. Sus manos terminaron de romper el pan y dejó que la vida de la cocina siguiera su lento curso mientras escuchaba. «¿Y si lo que traen fuera venganza disfrazada?», preguntó Dominga, con la voz de quien cuenta los peligros en voz baja para que no se azuce la casa. «¿Quién asegura que el papel no nos trae más ojos que persecución?». Don Ignacio la miró con tristeza y con respeto. Sabía que la lealtad que Dominga profesaba no era una flor que se arranque con facilidad ni con promesas. «En la capital hay quienes creen que la prensa puede proteger», respondió. «Otros dicen que la prensa incendia. Yo no vengo con promesas de paz, vengo con la oferta de una presencia. Si su señoría decide dar un paso al exterior, podría facilitar un par de cartas de recomendación, una pequeña suma para el pasaje y un lugar donde comenzar. Hay una casa de costura que necesita manos y discreción. No le pido más que la verdad, y tampoco más que su permiso para contarla a aquellos que leen». Josefina sintió el peso de la oferta como si un carruaje hubiera frenado delante de ella. La ciudad, imagino que a lo lejos su rumor ya había llegado, con los perfumes y las luces de la taberna, significaba anonimato y peligro a la vez. Significaba la posibilidad de aprender a sostenerse con sus propias manos. Significaba también dejar a Dominga, al rancho, a las sombras que ahora la llamaban por su nombre. Respiró hondo y dejó que las palabras se acomodaran en el hueco que la duda abría en su pecho. «¿Por qué a mí?», preguntó al final, sin más teatro. «¿Qué gana usted con esto?». Don Ignacio repuso con la sencillez de quien no pide perdón por su oficio. «Gano la verdad en las manos, señorita. Y el oficio de impresor no es neutral. Es la costumbre de poner palabra donde hay silencio. Puede que mi ganancia sea la menor de todas, pero cada historia que no se cuente termina perteneciendo a un poder». Hubo un minuto de silencio que la casa llenó con sus propios ruidos. La madera que crujía, un gato que dormía en el umbral, la respiración de Dominga. Josefina recordó la porción de porcelana rota, la medida exacta de la indignación que la había empujado. Recordó la noche en que sintió que la venganza le daba un nombre, y la hizo, por eso mismo, suya. Miró a la ventana donde la plaza apenas susurraba, y supo que la opción no era solo ir o quedarse, era definir qué clase de vida quería sostener con el nombre que ahora portaba. «No prometo nada hoy», dijo al final. «No puedo prometer abandonar lo que me dio de comer y de saber. No puedo prometer tampoco quedarme a que la casa se convierta en una prisión donde me miren como si hubiera cambiado de especie. Quiero pensarlo». Don Ignacio asintió sin cavilar la decepción.
Había visto muchas veces el temor en los rostros que debía arrancar del anonimato. Había aprendido a esperar. Si decide, dijo, la casa de costura estará dispuesta. También hay un convento que ofrece silencio y trabajo para quien quiera empezar lejos de los ojos. Le dejo mi carta. Y la hoja que imprimimos, guárdela o quémela, es decisión suya. Pero sepa que la ciudad ya la conoce. El visitante se puso de pie. Antes de salir, se volvió una vez más hacia Dominga y con un gesto que tenía la traza de la gratitud, dijo: «Ustedes han hecho ya algo que no se borra con multas ni con miradas. Lo que venga ahora dependerá de si hay más manos que quieran seguir la tarea y de si esa joven quiere que su nombre no sea un rumor, sino una palabra con raíz». Cuando la puerta se cerró, Dominga y Josefina se miraron como quien comprende que la llegada de un extraño ha colocado una piedra más en el camino que han de recorrer. La anciana se sentó, tomó la carta con manos que habían aprendido a leer los pliegues del destino, y encendió otra vez la lámpara. La luz, más pequeña que el mundo, proyectó sombras largas sobre la mesa. «Mañana vendrán por noticias», dijo Dominga. «Ya siente la plaza el rumor. Y no todo el rumor es amigo». Josefina cerró los ojos. Imaginó a los peatones de la capital con la hoja doblada en sus manos, la suya descrita en una línea punzante, y por primera vez pensó en la posibilidad de usar ese ruido como escudo en vez de sentirlo como ataque. Había una traza de coraje en la idea, no solo alejarse, sino actuar. No solo guardar su nombre como secreto, sino ofrecerlo como arma contra el poder que la había marcado. Esa noche no subió a la azotea. Se sentó frente a la ventana y dejó que el aire le trajera el olor de los juncos y el tabaco de la plaza. Afuera, alguien comenzó a cantar una canción vieja, y la voz se mezcló con el murmullo de pasos. Josefina se preguntó qué haría cuando la mañana trajera a sus puertas la curiosidad. Si saldría con la frente erguida a recibirla o si cerraría la casa como una concha que no abre su interior a nadie. Antes del amanecer, Dominga le habló sin esos rodeos que la protegían de la verdad. «Si decides ir», dijo la anciana, «te ayudaré a empacar. No soporto la idea de verte otra vez fuerte a medias. Y si decides quedarte, también estaré contigo. Pero, escucha, no permitas que el miedo te diga qué eres, ni la gratitud por la comida te anule ahora». Josefina tardó mucho en responder. Cuando lo hizo, su voz tenía la densidad de un agua que se sabe fría y que, a pesar de todo, encuentra camino. «Quiero que mi nombre valga algo más que una leyenda de criados», dijo. «Pero no quiero que lo usen para hacer espectáculo. Quiero poder ganarme el pan con las manos que tengo, y no que me lo den por caridad». Dominga asintió, como quien entiende por fin la geometría de una voluntad. A la luz que se apagaba, ambas planearon en silencio los pasos mínimos. Un vestido para la ciudad, unas pocas monedas escondidas en un libro, la palabra clave para que nadie preguntase de más. No era un plan grandioso, no lo necesitaba ser. Era la preparación de una salida que guardaba la dignidad como su único equipaje. Cuando Josefina por fin se recostó, antes de dormitar, una idea la asaltó con la claridad de quien descubre una puerta en la pared. No solo podría partir, podría volver. Volver con un lugar propio, con la verdad en la mano y no como reproche. Volver quizás para reclamar algo más que un nombre. La posibilidad de que aquel lugar donde había nacido la humillación reconociese el gesto y cambiara, aunque fuera poco. La mañana se abrió con el rumor de voces extrañas en la plaza. Alguien dejó una hoja en la puerta principal, doblada con la delicadeza de quien sabe manipular noticias como si fueran flores. Josefina la tomó con manos que ya sabían decidir. Abrió el papel y leyó: «La crónica de don Ignacio, más un comentario breve. La ciudad observa. ¿Hasta cuándo permanecerá en silencio la gente de las casas?». Había en esa pregunta una posibilidad y un desafío. Josefina supo en ese instante que la decisión no sería de una mañana sola, sino de muchas que vendrían. Y sin embargo, ya no se asustó tanto como antes de la idea de que otros ojos la vieran, porque por primera vez
supo que no estaba sola en el deseo de que algo cambiara. Salió a la plaza con el pliego en la mano, sin esconderlo. La gente la miró con esa mezcla nueva de respeto y asombro. Algunos apartaron la mirada como si la mirada fuera peligro. Otros la fijaron con curiosidad casi devota. Y al final, entre los murmullos, hubo un aplauso callado, apenas una señal. Josefina sostuvo el pliego y comprendió que la vida, como la porcelana, podía romperse y recomponerse con otra forma. El día apenas había despertado, pero ya llevaba en sí la sensación de que la historia de la casa no se quedaría en sus muros. Habría más visitas, más preguntas, más riesgos. Y quizás otras manos dispuestas a ayudar. Josefina dobló la hoja con cuidado, la guardó en su pecho y, con un gesto que tenía algo de ceremonia, dijo a Dominga: «Voy a la plaza. Quiero ver quién trae esas noticias, y quiero que me vean». Dominga no dijo más. Tomó su sombrero y juntas se encaminaron a la calle donde la voz pública comenzaba a alzarse, como si un rumor apenas sostenido hubiera decidido por fin tomar cuerpo. Josefina notó cómo la piel se le tensaba y al mismo tiempo se abría como una rama que acepta el sol. Afuera, la hacienda seguía su movimiento. Adentro, algo ya se estaba poniendo en marcha que prometía o amenazaba alterar las fronteras de la costumbre. Pasaron entre las sombras de los portales y llegaron a la plaza donde algunos vecinos debatían en voz baja, y otros miraban el pliego plegado con la reverencia de quien descubre una verdad pequeña pero salvadora. Josefina lo sostuvo con firmeza. Allí, en la mezcla de miradas y silencios, supo que el camino no sería fácil, pero también comprendió que por primera vez desde la porcelana rota, su decisión no era fruto del enojo inmediato, sino de una voluntad que buscaba continuidad. Mientras los murmullos se extendían como una mancha sobre el agua, alguien reconoció su nombre y lo pronunció alto. Fue una voz inesperada, de una mujer que había trabajado en la casa años atrás y que ahora vivía en la otra punta del pueblo. Su palabra no fue juicio ni reproche, fue una afirmación que hizo que los oídos se inclinaran. El silencio que siguió fue distinto al de la noche en que Josefina había subido a la azotea. Era un silencio que contenía la posibilidad de que la comunidad, por primera vez, mirara a la joven no como un caso, sino como una persona que tenía derecho a decidir su destino. Y en esa pausa, mientras las voces se reorganizaban, Josefina sintió que la devolución del nombre podría ser apenas el comienzo de algo más vasto, la transformación de ese lugar donde hasta el aire parecía medir la dignidad de la gente. No supo aún si la ciudad sería su refugio o su campo de batalla. Pero esa mañana supo, con la claridad que dan las primeras resoluciones, que su vida ya no podría ser escondida bajo el mantel de nadie, y que si había de romperse otra vez, lo haría para recomponer algo que valiera la pena mantener. Entonces, con la plaza como testigo, volvió a mirar la casa que quedaba detrás, y dejó que el rumor, que ya no era solo suyo, la empujara hacia adelante.